Señor guíe todo lo que se va a hacer. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias por reunirnos. Gracias por esta escuela. Gracias, Señor, por mis hermanos, quienes están preparándose, quienes nos estamos edificando, Señor. Y rogamos que bendigas, que tú seas quien guíes, Señor. Uses a cada maestro, cada intervención de los hermanos también, para edificarnos, Señor, para crecer, para madurar, para conocer. Señor, guíanos tú en todo este tiempo, en esta hora de clase, pero también en todo el tiempo de esta escuela. Pedimos tu guía y tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, nuevamente bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a estar hoy terminando el material que teníamos pendiente de la semana pasada. Así que permítame compartir mi pantalla. Sí, la pantalla número 1. O mejor el PDF mejor. Ahí está. Muy bien. A ver, creo que había una persona que estaba queriendo entrar. Sí. Uy. Y ya está. Muy bien. Entonces, amados, estamos viendo de manera panorámica el Antiguo Testamento a grandes rasgos y luego vamos a estar entrando ya al Pentateuco, pero para estar terminando un poco la relación que tiene el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto con el Nuevo. Habíamos estado viendo la relación entre ellas. Hoy vamos a ver las diferencias generales entre el Viejo y el Nuevo Pacto y la teología del Antiguo Testamento, bueno, que tiene mucho que ver o va de manera correlativa con el Nuevo Pacto. Entonces, las diferencias generales entre el Viejo y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento no está completo sin el Nuevo Testamento. No obstante, el Antiguo Testamento anticipa su cumplimiento y la plenitud del Nuevo Testamento. Son un todo, uno depende del otro y ambos hacen que la revelación del Señor sea completa. Por eso tenemos la convicción de que no es necesario algún otro libro, otra revelación, porque tenemos lo que el Señor reveló en el Antiguo y en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en ese sentido, pues, cuáles las diferencias generales. Antiguo y Nuevo Pacto. Una de las diferencias es que el nuevo pacto está escondido en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el antiguo pacto está descubierto en el nuevo pacto. Como dice el texto en Hebreos y en Colosenses, pues que todo lo que tenemos en Cristo, antes lo teníamos en sombras, en figuras, en símbolos en el antiguo pacto, las cuales con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo morando en nosotros, por la correcta interpretación que nos dejaron también los apóstoles, pues tenemos este cumplimiento, este descubrimiento. Lo que antes era misterio, ahora no lo es. La diferencia también es el antiguo pacto no está terminado sin el nuevo. En el nuevo pacto no es claro sin el antiguo pacto. Hay quienes señalan, entender el libro de Hebreos, tienes que leer o entender también el libro de Levítico. Quieres entender las profecías de Apocalipsis, tienes que también conocer las profecías que están en Daniel. Ambas dependen del uno del otro y son un complemento perfecto. Entonces, no está terminado el uno sin el otro y no es claro el uno sin el otro. Cristo es anunciado como el Mesías venidero. En el caso del nuevo pacto, Cristo es presentado como el Mesías. Sus escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, basado en los hechos de Jesús en la tierra, pues demuestran que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, es Dios. Las cartas de Pablo, el apóstol Pablo demuestra por qué la obra del Señor Jesucristo lo señala como el Mesías. Pues marca muy bien no solo la divinidad de su Señor, sino también sus hechos y todo lo que Él nos ha dejado. Luego tenemos otra, inicia la revelación de Dios. En el antiguo pacto inicia la revelación de Dios y en el nuevo pacto termina la revelación de Dios. En el antiguo pacto la fe es requerida para ser salvo. En el nuevo pacto la fe es requerida para ser salvo. Bueno, aquí no podemos decir que haya una diferencia.
Siempre ha sido así. Abraham fue justificado por fe y por eso fue declarado padre de la fe. Justificado. Dice, el plan profético de Dios es anunciado, que es lo que Dios está marcando y lo que quiere hacer. Desde Génesis vemos esto con la promesa que le hace el Señor cuando da sentencia a la serpiente. Pero en el Nuevo Testamento el plan profético de Dios se ha manifestado. Hay conocemos a Ebis Carballosa, un escritor cristiano, un teólogo. Él escribió 3 libros muy importantes. Es interesante que quizás él inició con el libro de Apocalipsis, que es el cumplimiento del reino, el cumplimiento del plan de Dios. No, es la consumación, así la llaman, la consumación. Y él también escribe Mateo, comentario a Mateo, y él lo llama el cumplimiento del plan de Dios. Y el último libro que escribió hace 2 años o 3 años es Génesis, donde lo ha titulado La revelación del plan eterno de Dios. Entonces, él lo traza así, Génesis, como Dios está trazando lo que va a hacer en el cumplimiento en los evangelios, Mateo, y luego la consumación en Apocalipsis. Y es que cuando uno ve la escritura de tapa a tapa, puede ver cómo el plan de Dios se ha llevado en el tiempo de manera perfecta. Y está por consumarse. Se viene pronto este tiempo. Lo que notamos también es que se revela el camino de Dios. En el caso del Nuevo Testamento se ahonda en el camino de Dios, se le ve con mayores detalles y sobre todo de manera más específica, por decirlo de una manera. Luego también tenemos que da inicio a los principios y verdades acerca de Dios, y en el Nuevo Pacto se afirman los principios y verdades de Dios. Y como vamos a ver en un momento, el Dios de estos principios en el Antiguo Testamento no cambia en el Nuevo Testamento. El mismo Dios de esos principios sigue siendo igual. Sigue amando la vida, sigue odiando el divorcio, odia a los orgullosos, los resiste. Uno se complementa con el otro y se reafirman más bien en el Nuevo Testamento esos principios por los cuales en el Antiguo Testamento pues el Señor enviaba a sus profetas, el Señor juzgaba a su pueblo, los mismos. Como habíamos visto la semana pasada, también Pablo señala que esas escrituras nos sirven para poder entender, para poder ser consolados, para ser afirmados y no ser como el pueblo de Israel. Otro punto es el pecado y la salvación son reveladas. En el Nuevo Pacto, el pecado y la salvación siguen siendo revelados. En el Antiguo Testamento, para los judíos ya existía lo que es el pecado, es el mal. Uno ve la teología de David, por ejemplo, y él dice, en pecado me concibió mi madre. Luego también vemos que él pide, Señor, no me quites de tu espíritu, el gozo de tu espíritu, el gozo de la salvación. Y también entiende que solo Dios es quien salva, quien tiene misericordia. Ya se entendía muy bien. También muchas cosas ya se entendían. El pueblo de Israel en su teología antiguotestamentaria ya entendía el Espíritu Santo, ya entendía que hay un ser maligno. Belcebú lo llamaban el príncipe de los demonios. Luego también tenemos en el Nuevo Pacto que esto se revela con mayores detalles. En Santiago se lo llama el pecado en que muere en nosotros la concupiscencia. Pablo lo llama el pecado que muere en nosotros, la ley del pecado. También se revela la salvación, pero con mayores detalles y con el alcance universal que tiene para todo el mundo. El Nuevo Pacto es la iniciativa de la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, mediante la cual Él ha prometido y provisto salvación incondicional a aquellos que acepten, por medio de la fe, los beneficios y las bendiciones de la expiación. Hay inmensas bendiciones que se encuentran en el Nuevo Pacto. Y estas son las que conocemos nosotros en el Nuevo Pacto. Ahora vamos a ver la doctrina teológica del Antiguo Testamento. Hay libros que hablan de esto. Hay mucha teología en el Antiguo Testamento, si solo nos tuviéramos que quedar en él. Vamos a ver solo algunos a grandes rasgos y que de alguna manera marcan el principio. Recordemos que la revelación progresiva de Dios
hizo de sí mismo en el Antiguo Testamento fue parcial e incompleta, en tanto que la revelación que Dios hace de sí mismo en Cristo en el Nuevo Testamento es perfecta y completa. Vamos a ver esta teología. En el Antiguo y el Nuevo Testamento el pecado sigue siendo pecado. Desde Génesis capítulo 4, versículo 7, cuando el Señor revela a Caín y le dice, pues el pecado está a la puerta y pues quiere enseñorearse de ti, va a depender de ti si es que le permites o tú puedes dominarlo. También en Isaías 59:2 nos habla pues de que ha hecho división el pecado entre nosotros y Dios y ha hecho ocultar su rostro de nosotros. En Romanos 6:12 nos habla del pecado del hombre y en Colosenses 1:21 también, mencionando esta teología del pecado. Pero el mismo concepto de Dios, el pecado que condenaba en el Antiguo Testamento, sigue siendo el mismo pecado que condena Dios en el Nuevo Testamento, solo que con una premisa más exacta. El mayor de los pecados es rechazar a Jesucristo como Salvador, como Señor. Eh, como dice también Jesucristo lo mencionó, eh, que en Capernaum se hicieron muchos milagros, que si se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, aún en Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, hubieran reconocido quién es Jesucristo, pero ellos no lo hicieron, porque en conclusión, el mayor de los pecados es ese, ya en el Nuevo Testamento, señalándolo específicamente, pero sigue siendo pecado. No hay que el Señor ahora en el Nuevo Testamento es amor, completamente amor, con un amor que tolera todo, que es permisivo. Claro que no, es un amor por el contrario que corrige, así que hay que señalar esto. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se manifiesta la ira y el amor de Dios. No es como algunos han señalado que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, enojado, duro, y el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pareciera que Yahvé y el Dios Padre fuesen distintos. Y no es así. Quien lee muy bien las Escrituras va a entender la ira de Dios y el amor de Dios y cómo ambos se complementan. No podemos nosotros concebir o no debiéramos concebir a un Dios que dice que ama y no se indigna por el pecado. No, quien ama se indigna por el mal, se indigna por el pecado y hace algo al respecto. No puede haber un amor si no es puro como el de Dios, que simplemente ama y abraza todas las religiones, abraza a los otros dioses, abraza los pecados. Esto no es concebible. En la santidad de Dios notamos esto, su justicia, su ira y también su amor. Y están los textos que usted puede encontrar con respecto a esto. También en el Antiguo y el Nuevo Testamento Dios es el mismo, no cambia. En Malaquías dice, yo soy el mismo, por eso ustedes no han sido consumidos. En Santiago 1:17 señala pues que en Dios no hay sombra de variación, Dios no cambia. Luego tenemos en Habacuc también la misma intención, Dios es el mismo, no hay ningún cambio. En el Antiguo Testamento y el Nuevo encontramos que la gracia y la fe son necesarias para ser salvo. Ahí están los textos de Génesis, señalando a Abraham que fue justificado por fe. Y cuando Pablo cita el ejemplo de la fe de Abraham, y cuando Efesios habla a la iglesia, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice pues que por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, siempre ha sido así. Aun cuando Cristo aún no había muerto, lo que los mantenía salvos a los santos del Antiguo Testamento era específicamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, como señala Romanos, que el Señor en su paciencia había pasado por alto el pecado de los pecados pasados, con la mira de que en Cristo se iba a consumar el pago del pecado de ellos, pero eran salvos por la gracia de Dios, de misericordia. En el Antiguo y Nuevo Testamento, la fe es la única manera en que podamos agradar a Dios. Esto es sin lugar a dudas. Usted lo puede encontrar quizás en su máxima expresión en Hebreos, citando también a los santos del Antiguo Testamento, cómo ellos pudieron agradar a Dios por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Bueno, el Antiguo Testamento es la revelación que hizo Dios de sí mismo como el soberano creador y gobernador que sostiene el universo, quien escogió a Israel como su pueblo del pacto a través del cual él iba a completar su plan de redención por medio del Mesías, con el propósito de traer la restauración de la relación, esto es comunión entre Dios y el hombre, la cual había sido rota por causa del pecado. Y es lo que vamos a encontrar desde el primer libro de Génesis en todo el trayecto de las escrituras del Antiguo Testamento y en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Cómo el Señor busca esto, que el hombre vuelva a Él. El Señor va a establecer su reino, su voluntad, pero Él tiene un plan, un curso de acción para lograr esto. Bueno, esto es lo que hemos estado viendo. Tomado, aquí está también la referencia del libro, del cual también estamos tomando algunas notas. Esto es, a grandes rasgos, el panorama del Antiguo Testamento aún con su teología. Ahora, pues también se ha publicado hoy en la tarde el otro material, que es Panorama del Pentateuco. Así que vamos a entrar a este material, el Panorama del Pentateuco. Permítame compartirlo en mi pantalla. Aquí está el panorama del Pentateuco. Los 5 libros de la ley, el Pentateuco. Ahí están los años que abarca, 5 libros que abarcan este tiempo. ¿Cuáles son esos 5 libros? Recuerdo cuando una vez estuvimos haciendo un concurso en la iglesia, no sé si fue charada, creo, y entre los jóvenes era, y decíamos, pues vamos a decir los libros de la Biblia, y Génesis, y Éxodo, y así sucesivamente, Números y Deuteronomio. Luego uno de ellos dijo Pentateuco, pensando que Pentateuco era un libro de la Biblia. Bueno, Pentateuco no es un libro de la Biblia. Pentateuco es, como su propio nombre lo llama, pues penta de 5, teuco de rollo de libros, entonces está señalando a 5 libros, y estos son por decirlo así, un pack, porque tienen algo en común, fueron escritos por Moisés. El Pentateuco cubre el periodo de la historia sagrada desde la creación hasta la muerte de Moisés. Se divide en 2 partes desiguales. Se trata del Génesis, de la época antes de Moisés y hasta la muerte de José. ¿Ok? Hasta la muerte de José. Esto puede ser Génesis prácticamente. Y los 4 libros contienen la historia, las leyes y las instituciones de la edad de Moisés, que ocurren en el tiempo de Moisés. A grandes rasgos, Génesis es el libro de los orígenes y enfatiza de una manera especial el principio de la redención del hombre. Por tal motivo, podemos escoger como el tema especial de Génesis, los orígenes de la redención del hombre. Podríamos llamarlo así. Éxodo describe la opresión de Egipto, el rescate, el viaje a Sinaí, la promulgación de la ley y el levantamiento del tabernáculo. Levítico es un manual de leyes dadas en Sinaí, regulando el ministerio de Moisés y el uso del tabernáculo de adoración. Esto es Levítico. Números cubre un periodo de 40 años de la historia de Israel. Este libro sigue el relato de la fidelidad de Dios en hacer de Abraham una gran nación. Es una combinación de eventos y leyes, siendo su enfoque principal la paciencia y la misericordia de Dios. Bueno, Deuteronomio consiste principalmente desde el discurso de despedida de Moisés un poco antes de su muerte. Es un discurso a la nueva generación. El autor del Pentateuco, creo que todos estamos de acuerdo que es Moisés, pero vamos a mencionar algunos detalles al respecto. Moisés es el autor del Pentateuco, ahí está la fecha, en 1447 al 1407 a.C. Fue a Moisés a quien Dios usó para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. El mismo Pentateuco sostiene esta postura. 7 veces la leemos específicamente de Moisés. La primera mención de la actividad literaria de Moisés dice, en Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. El libro dice, el original hebreo, escribe el libro. ¿En qué consistía ese libro que se menciona allí? Bueno, este libro consiste en ese cúmulo de revelaciones dadas por Dios en los años anteriores, las memorias o las tradiciones orales de la creación, la caída, el diluvio, los patriarcas, José
y materiales escritos. También Moisés tuvo acceso a materiales escritos como genealogías, las tablas de las naciones, etc. Todo recopilado por Moisés. Esencialmente el libro de Génesis, más lo ocurrido en los primeros 17 capítulos del Éxodo. Bueno, esto hay quienes señalan pues que tenemos Moisés tuvo acceso a ciertas escrituras genealógicas para poder tener los datos de los primeros capítulos de Génesis. Otros señalan que pues a él llegó porque él pertenece pues a la línea de Sem, como veremos, pues tenían también las tradiciones orales. Particularmente podemos obviamente señalar eso, sí, que habían documentos, porque para nosotros habíamos señalado en el principio de este curso, el hombre es un ser inteligente, Dios lo creó con esa capacidad aún de escribir. Posiblemente los medios no tenían libros, imprenta como nosotros, manejaban pues arcilla, manejaban otros materiales, pero de que llevaba un registro, de seguro que llevaba un registro. Y es posible que a Moisés le haya llegado esto, motivo por el cual también el Señor permitió que fuese desterrado o huyera, mejor dicho, a la tierra de Madián, donde posiblemente él tuvo alcance a esto. Pero aparte de ello, creemos que el Señor no solo es un Dios de revelación del Nuevo Testamento o del futuro. No solo el Señor revela cosas del futuro, el Señor también puede revelar cosas del pasado. Así que tenemos a Moisés en un punto medio en el cual podemos ver cómo Dios revela cosas anteriores a él y también cómo Dios revela cosas posteriores a él. Pero en el libro de Génesis tenemos mucha revelación y revelación exacta, muy exacta. Hablamos desde el plano de la historia, hablamos también desde el plano científico, hablamos desde el plano escritural, aún por genealogías. Todo es preciso. Todo es preciso. Obviamente en esos días no había Moisés, ¿no? Moisés no hacía un pie de página diciendo, esto fue tomado de las notas de Adán, un ejemplo, ¿no? No fue algo así. Pero lo creemos en un sentido de que el hombre es un ser inteligente. Bueno, con respecto a las menciones, porque he visto la primera mención que se atribuye a Moisés a estos libros, dice la segunda mención en Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. La tercera mención, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. La cuarta mención, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. La quinta mención, estas son las jornadas de los hijos de Israel. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, números. Sexta mención, escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, Deuteronomio. La séptima mención, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. El Pentateuco, que fue escrito durante 40 años, es algo que tenemos que considerar. Fue escrito en un lapso de tiempo de 40 años, que incluye el tiempo en el que también el pueblo de Israel quedó varado, estacionado en el desierto por su rebeldía. Ahí tenemos la mayor parte de la escritura de Moisés. El Nuevo Testamento también da testimonio de la paternidad literaria de Moisés. Tenemos a Mateo 19:8, Juan, y aquí están los textos que señalan que el Pentateuco pues le pertenece a Moisés. Por lo tanto, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, se sostiene la misma postura, que Moisés escribió el Pentateuco. La mayoría no tiene duda de esto. Antes, con la alta crítica, pues sospechaba que en los días de Moisés no existía ni siquiera escritura. ¿Cómo Moisés pudo haber escrito algo? Pero luego con las apariciones de la arqueología, lo que la arqueología pudo encontrar, pues se pudo determinar que en Egipto no solo se escribía, había escuelas. Entonces, pues todo esto avaló a lo que creíamos desde un principio. Bueno, eso es con respecto a la paternidad literaria del Pentateuco. Vamos a entrar a Génesis. Génesis, origen o comienzo. Es el libro de los comienzos. Todo literalmente comienza desde aquí. Todo literalmente comienza desde aquí. Por ejemplo, a ver, voy a preguntar a nuestra
A ver quiénes están por aquí. Nuestra hermana Katy, ¿qué cosas recuerdas que comienzan en Génesis? A ver, ¿qué recuerdas? Un día menciona una de las cosas que comienzan en Génesis. Bueno, tenemos la creación, luego Adán y Eva, ¿no? Luego el pecado que cometen, luego Caín, y así, ¿no? Ya, muy Sí, bien. Vamos a dejarle algo a los demás. ya. Hermano Kevin, ¿qué cosas también recuerdas que inician en Génesis? ¿Qué cosas comienzan? Ya. A ver, uno, la creación del hombre, la Ya, creación de los animales también. Eso puedo mencionar. ya, muy bien. ¿Quieres dejar algo más para los demás también? A nuestra hermana Ruti, ¿qué cosas más comienzan en Génesis? Pues en Génesis comienza en el principio, ¿no? En sí, la creación del mundo. Pues también nos escribe pues todo el orden de la creación del mundo, luego la creación del hombre, luego la caída y luego como Dios también nos hace la promesa de que pues alguien se iba a levantar, ¿no? Cuando menciona de que a Eva, no me acuerdo muy bien dónde Lo se de la encuentra, simiente. Ujú. lo de la simiente, ajá, y prometió que iba a traer un salvador. Correcto. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí por faltar tiempo, pero exacto. Ahí comienza mucho. Comienza el universo, comienza la vida del hombre, comienza la tentación, ¿sí? Comienza cómo cae el hombre, ese patrón se repite siempre. Ahí se ve cuál es la consecuencia del pecado, ¿no es cierto? La muerte. Luego ahí también cómo comienza el matrimonio, ahí inicia el matrimonio, ahí también inicia el juicio de Dios, el primer juicio de Dios. Luego también tenemos, inician los idiomas, ¿sí? Y Génesis es un libro de comienzos, no por nada se llama así, porque allí inicia todo. Esto hace muy especial a la fe cristiana, porque a diferencia de las otras religiones, la cosmovisión, el metarrelato, como se le cuenta, como se le llama, el cristianismo te ofrece una historia de un inicio a un fin. Y todo tiene base, todo tiene explicación. ¿Por qué es que los hombres somos tan odiosos, tan egoístas, tan malos, como mi hermana dice, malulos, tan crueles, tan egoístas? Bueno, hay una explicación en Génesis. El hombre dejó a Dios y se corrompió. Y tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros. Eso lo explica. Luego, ¿por qué es que hay muerte? ¿No? La Biblia dice que Dios le dijo, el día que desde el fruto comieres, ciertamente morirás. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, el dolor, la explicación al dolor y explicación a la eternidad, explicación a la santidad, explicación a muchas cosas, la encontramos en Génesis, porque es que hay distintos tipos también de idioma, de dónde salieron. Y todo lo encontramos en Génesis. Encontramos una base sólida para las respuestas a las preguntas del hombre. Por eso es el libro de los comienzos. Bueno, no vamos a hacer una teología de Génesis, solo vamos a ir a grandes rasgos. El libro de los comienzos. Muy bien. Contiene 50 capítulos, 1533 versículos y aproximadamente 35.048 palabras. ¿Cómo leer Génesis? No, Génesis es uno de los libros del Antiguo Testamento más fáciles de leer, debido a que está lleno de relatos memorables de personajes importantes y hechos claves. Es el libro más importante de la Biblia, porque los demás libros con frecuencia se refieren a Génesis. ¿Recuerda alguno? Algún libro que dice, vayamos a Génesis. Bueno, el mismo Señor Jesucristo dijo, vamos al principio. En el principio no fue así. El Señor lo señala, aún Pablo lo señala. Génesis. Aquí están las dos divisiones que vamos a estar viéndolo a grandes rasgos. Los comienzos de la humanidad, del capítulo 1 al capítulo 11, creación y corrupción. Comienzos de la nación de Israel, del capítulo 12 al 50, llamamiento y pacto. Y como habíamos visto, tenemos en este lapso de tiempo, en los 11 primeros capítulos, como 2000 años de historia. Solo en 11 capítulos. Los eventos, la creación, la caída, el diluvio, las naciones, y aquí tenemos los personajes, Abraham, Isaac, Jacob, José. El autor es Moisés. La fecha aproximada es 1447 a.C. Esta es la fecha más temprana que Moisés escribió el Génesis. Es una fecha tradicional o conservadora.
y lo utilizaremos como base para nuestros cálculos. El método es narrativa histórica, porque cuando Moisés comienza con Génesis 1, él narra lo que realmente pasó en el principio de los principios. Por otro lado, Moisés también usa en él en algunas partes del libro usa poesía. Y mencionamos que es una narrativa histórica porque a veces hay quienes dicen que Moisés usa poesía al narrar el evento de la creación, y no es poesía, ¿ok? Si fuera poesía, sería algo más alegórico, sería algo ficticio, algo inventado por el hombre. Pero no, lo que tenemos allí es narrativa histórica. Él está contando uno a uno los hechos que pasó en el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Cabe mencionar esto para que usted no le tomen el pelo, ¿no? Y usted pueda saber con certeza de que es narrativa histórica. Y no vamos a ahondar en esto. Una ocasión hace 2 años, 3 años, cuando entré un poco a Génesis en una enseñanza en la iglesia, hablé un poquito acerca de esto. Pero es algo que usted nunca debe olvidar. Es narrativa histórica, es historia, no es poesía. Hay poesía, hay segmentos de poesía, pero es notable cuando es poesía. Aquí es historia, algo que hay que mencionar. El propósito es presentar los orígenes de todas las cosas del mundo creado, de la humanidad, de las naciones, de la tierra, y particularmente de la familia del pacto del pueblo redimido por Dios. Hay algo que el Señor quiere, y es que su pueblo, sus hijos, los que creen en Él, tengan una base sólida. Quiero que entienda usted esto. El Señor no nos salva y nos deja en el aire. No, Él siempre nos da una base. ¿Por qué es que tengo seguridad de salvación? Por lo que Cristo ha hecho. Su obra es tan perfecta, su resurrección es tan efectiva, su intersección tan poderosa, que ¿quién me puede arrebatarlas de las manos de Dios? Y esto solamente por citar esto. Tengo base sólida de mi fe. ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Por qué es que soy varón? Hay un propósito de Dios y es porque el Señor ha creado las cosas y Él nos vuelve a Génesis. Hay muchos jóvenes, no sé si usted es joven o de adolescente, pero yo recuerdo de adolescente haberme preguntado, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Para qué existo? ¿Soy un hecho de la explosión? ¿Soy un proceso de evolución? ¿O es que hay un origen? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, el Señor proveyó esta respuesta en Génesis. Creo que los jóvenes o adolescentes debieran estudiar bastante Génesis para poder encontrar el propósito para todo, hermanos. Génesis es riquísimo en esto. Entonces, el Señor no nos quiere dejar en el vacío. El Señor quiere darnos y mostrarnos su propósito, el del Creador, por el cual nosotros, por eso como cristianos, andamos seguros, sabemos a dónde vamos, sabemos por qué estamos. Estamos seguros por lo que la Biblia revela. El nombre es Génesis, en hebreo se le llamó Bereshit, que quiere decir en el principio. La palabra Génesis es tomada de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, hecha en Alejandría por orden de Ptolomeo Filadelfo, alrededor de los años 285 y 247. Estoy leyéndolo al revés. Si usted quiere ponerle un nombre a sus hijos, puede ponerle Ptolomeo Filadelfo. Es una broma. ¿Para qué se escribió? Bueno, para revelar la verdad del origen humano, de dónde venimos. Y esta es la mejor respuesta y la más sólida respuesta a las preguntas del hombre de dónde venimos, porque la teoría de la evolución es muy, muy ficticia. La verdad del propósito humano, por qué estamos aquí en la Tierra. La verdad del fin y el destino humano, a dónde nos dirigimos. Bosquejo, lo acabamos de mencionar hace un inicio en el pequeño gráfico que estaba aquí, ¿sí? Es el mismo que está aquí. Los comienzos de la humanidad y los comienzos del pueblo de Israel. Vamos a dividirlo de esa manera. Aquí encontré otro material, también para que usted pueda anotar quizás otra manera de dividir Génesis. El prólogo en primitivo y la historia patriarcal. Aquí tienen los temas usted. Los temas están aquí. La creación, la caída, el diluvio, Abraham y su familia, José y sus hermanos, los pasajes bíblicos, la clave. Estos son los descendientes de la historia. Hay un término que se repite y es Toledot. Esto es descendientes. Usted recuerda que dice, y estos son este es el libro de las genealogías de Adán. Estos son los hijos de los descendientes de Caín. Bueno, Toledot es este término hebreo. Genealogías. Ahí está de Adán, de los hijos de Noé. Ahí están las genealogías que se mencionan. Las narraciones, los cielos y la tierra, Noé y el diluvio, Taré y su familia. Aquí está. Es una manera de verlo también
Génesis, el prólogo primitivo y la historia patriarcal. Ahí se lo dejo para que lo pueda revisar quizás usted con mayor detalle. Comienzos de la humanidad. Explicaciones del bosquejo de Génesis 1 al 11. He mezclado dos materiales, así que por allí, si hay algo que se ha pasado, entiéndalo por favor. En Génesis 1 al 11 es la introducción al Pentateuco y al Antiguo Testamento. Estos primeros 11 capítulos de la Biblia explican la creación del hombre, la caída, el juicio y el esparcimiento. Génesis 1 al 11 presenta a Dios, el hombre y el problema. Escuche bien, a Dios, el hombre y el problema. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, pero el pecado lo separó de Dios. A partir de Génesis capítulo 12, la Biblia comienza a dar a conocer la solución que Dios da al problema del pecado y la separación. El Señor llama a Abraham para levantar una nación que será luz para traer salvación a todas las naciones. Exploraremos este tema de salvación y del Mesías por todo el Antiguo Testamento, pero es importante ver Génesis 1 al 11, cómo este presenta el trasfondo y el problema que la Biblia en su totalidad discute, el pecado. ¿Y cómo vencemos al pecado? Y nosotros como cristianos necesitamos tener una claridad sobre el tema del pecado porque es como uno de mis profesores en el seminario decía, es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como ministros, como hermanos de la iglesia, como consejeros, como maestras, como maestros, como líderes, es tratar con el pecado. Y eso debe ser nuestra especialidad. No quiero decir que nuestra especialidad debe ser pecar, sino dar solución al pecado. Así es, cuando usted recibe consejería de alguien, usted va a encontrar un pecado ahí. Siempre. Cuando viene alguien a los pies de Cristo, es un problema de pecado. Cuando un matrimonio está por separarse, es un problema de pecado. Cuando alguien está en un vicio, en una adicción, es un problema de pecado. Cuando alguien tiene un problema de carácter, es un problema de pecado. Es algo que tenemos que entender, ¿sí? Cómo la Biblia trata desde Génesis, pues hasta que el Señor aparece y presenta la solución, es el pecado. Aún para los cristianos, hermano, aún los cristianos, que ya somos salvos y hemos sido perdonados de nuestros pecados, aún en el Nuevo Testamento, Pablo señala cómo los cristianos podemos vencer el pecado. Entonces, vemos claramente esta revelación tal en la Biblia. Entonces, debemos ser muy diestros en usar la Escritura para tratar con el pecado. El Nuevo Testamento cita Génesis 1 al 11 por lo menos 60 veces. Escuchen bien. El Nuevo Testamento cita solo bien el contenido que hay en los primeros 11 capítulos de Génesis, lo cita por lo menos 60 veces. La palabra Génesis significa comienzos, ya lo hemos visto. Concentrémonos en 4 comienzos en Génesis 1 al 11. Solo para ver 4 nomás. Ustedes mencionaron algunos ejemplos. La historia de la creación, ¿sí? El resumen de la creación de Adán y Eva, la caída del hombre. Adán y Eva desobedecen y son juzgados. Caín es el linaje impío, Set y el linaje santo. El diluvio universal y el juicio de Dios. El nuevo comienzo del hombre. El pacto de Dios con Noé, Noé y sus hijos, la Torre de Babel, el linaje mesiánico de Sem. Ahí están los 11 capítulos, para que usted pueda ver algunos detalles nada más. Vamos a ver el pequeño segmento y posiblemente nos vamos a quedar aquí, desde la creación hasta la caída. Un tiempo, bueno, en el texto de la Escritura solo son 3 capítulos, pero hay mucho que hablar. Y hoy no vamos a hablar de todo, pero hay mucho que hablar. Los 7 días de la creación. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. La voz hebrea traducida para Dios en este versículo es Elohim, que significa el fuerte, el eterno, el Dios trascendente, el Dios lejano antes de la creación. Porque no conocíamos nada de él hasta que se pronuncia en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí están los pasos de de una manera resumida de lo que Dios hizo en los días de la creación. Aquí está. Dios creó los cielos y la tierra, vacía y en tinieblas. En Génesis 1 al 2. A mi particular opinión, esto también está incluido en el primer día. Hay quienes lo dividen así. Primer día Dios creó la luz, pero no, en el primer día Dios creó todo lo demás. Si lo contamos como narrativa histórica. Ahí están las fuentes para que usted también pueda ver de dónde hemos tomado esto. Pero quiere verlo de manera ordenada, ahí están los textos de la Biblia, cómo Dios ha creado todo esto. Y el séptimo día el Señor descansó. El séptimo día el Señor reposó e invitó al hombre a una comunión con él. Bueno, vamos a continuar. La gente tiene muchas opiniones sobre cuánto tiempo duró la creación del mundo.
La Biblia dice que esta obra de creación tomó 6 días, pero no explica la duración de cada día. La palabra día en Génesis 1 al 11 puede significar un periodo largo de tiempo. En las Escrituras un día puede referirse a 24 horas o un periodo más largo de tiempo. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios hizo los cielos y la tierra. Por ejemplo, aquí día lo está señalando en un grupo de días, no solo un día de 24 horas. Sin embargo, como es una narrativa, y dado que siempre se menciona este término, y fue la tarde y la noche, ¿recuerda ese término? Del día tercero, del día segundo, después que Dios terminó la obra, pues esto señala un día entero de 24 horas. Es un término natural que se usa para describir un día de 24 horas. No vamos a ahondar en esto, pero si quiere, tómelo de tarea para investigarlo. Sin embargo, nuestra postura bíblica es que los 6 días de la creación son 6 días literales de 24 horas, tal como los conocemos nosotros en la actualidad. Vamos a continuar. La institución del matrimonio. Génesis 2, 18 al 25. Por primera vez, en Génesis 2, 18 oímos a Dios decir, no es bueno que el hombre esté solo. Y hermanos y hermanas, aquí hay hermanas mujeres también. A veces cuando el otro día le comentaba a alguien, la Biblia dice que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, así que tienes que casarte. Y me dijo, pero yo soy mujer, no soy hombre. Y me reí, así como me estoy riendo ahora. Es que no, el versículo no es solo para los varones. Este versículo incluye también a las mujeres. ¿Ok? No es, si quiere, se lo leo de parte de Dios para usted también, señorita. No es bueno que la mujer esté sola. Ahí está, ¿qué le parece? Pero bueno, Dios nos ha hecho como hombres, y aquí el hombre fue hecho para comunión y compañerismo. Por lo tanto, la solución del Señor es, le haré ayuda idónea para él. Así Dios le presenta a la mujer como su socia y contraparte. Y en este caso particular, obviamente, solo estaba Adán. Solo estaba Adán. Así que tiene que crearle, obviamente, una mujer. Si hubiese estado una mujer, hubiese creado un hombre. Pero en el orden perfecto de Dios, primero hizo al varón. Esto no es machismo. Dios lo hizo así porque es el orden. Y aparte es ciencia. Usted sabía que el hombre, por ejemplo, tiene dos cromosomas, ¿no es cierto? Su cromosoma es X y Y. Y cuando tomó a la mujer de la costilla del hombre, cuando el Señor formó a la mujer, tomó de un cromosoma X y la mujer es XX. Si la mujer hubiese sido creada primero y le hubiese formado, ella sería XX. ¿Y dónde hubiera nacido el hombre? ¿Dónde hubiese formado el hombre? Si el hombre tiene que ser Y. Entonces, no hubiese habido posibilidad. Señalan algunos científicos al respecto. Discuta con ellos si hay alguna feminista por aquí. Pero es el plan de Dios, es lo que el Señor había planeado desde un inicio, es su orden. No es el orden del cristianismo, es el orden de Dios. Pablo lo señaló, volvió a Génesis. Simplemente cuando muchos querían objetar, él dijo, ¿cómo es en el principio? ¿Qué es lo que hizo Dios? Porque la voz de nuestro orden en la iglesia sobre varones y mujeres no viene de una cultura americana, no viene de una cultura patriarcal, viene de lo que Dios ha dicho. Esto que nos quede bien claro. ¿Ok? Entonces, así Dios le presenta a la mujer como su socia y contraparte. Todavía no se menciona nada de ella como madre. Se valora a sí misma. Se hace hincapié en lo siguiente. Muy interesante a esto. A ella todavía no se le valora como madre, porque todavía no se le llama Eva. ¿Recuerden? Muy bien. El hombre es antes de la mujer y tiene prioridad. Los sexos se complementan. Ella es ayuda idónea correspondiéndole a él, el de su misma materia, pero es un ser totalmente nuevo. No por eso Adán exclama con alegría en Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, y esto es poesía. Esto sí es poesía. Bueno, una poesía primitiva, pero lo es. No sé si cuántos esposos le dicen de piropo a sus esposas, él es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿No? Pero bueno, ahí lo dejamos. Adán había buscado entre todos los seres creados su pareja, pero no la halló.
Y él cuando vio a Eva, la vio hermosa y dijo, ella es hueso de mis huesos. Porque obviamente miraba a cualquier animal y decía, no, no es hueso de mi hueso ni carne de mi carne, pero ella lo es. Bueno, la unión de los dos en matrimonio debe ser un lazo exclusivo y permanente, pues es Jehová Dios quien, como el padre de la novia, la trae al novio. En Génesis 2:24, allí fue Dios mismo quien se la presentó a Adán, le dio a su novia. Y aquí hay mucha teología con respecto al matrimonio. No recuerdo hace años cuando enseñaba a los adolescentes, solo mencioné por qué aún también el varón debe ser creado primero, o por qué debe estar solo primero. Porque no los creó al mismo tiempo. Hubo un pequeño lapso. Llámelo días, llámelo meses, no vamos a discutir al respecto, pero hay un tiempo en el que el varón está soltero, porque hay un tiempo para la soltería. Y luego viene el tiempo del cortejo o el matrimonio. Entonces, Dios sabe lo que hace. Hay mucho en Génesis para hablar de matrimonio, riqueza que no vamos a ahondar ahora. La tentación y la caída, lo más triste, ¿no? En Génesis capítulo 3, del 1 al 24, 4 personajes toman el papel en este relato: la serpiente, Adán, Eva y Jehová Dios. La serpiente es el agente, presta atención a esto, es el agente, no la fuente de la maldad. Pues detrás de ella estaba el diablo. Eso lo vemos en Apocalipsis 12:9, cuando se señala a la serpiente antigua, pero está señalando a Satanás. La serpiente atacó a la mujer, no al hombre, introduciendo una duda en su mente. Presta atención a esto porque esto también lo cita Pablo cuando escribe a Timoteo. La serpiente atacó a la mujer, no al hombre, introduciendo una duda en su mente. ¿Qué trajo duda? Mentira. La mentira siempre produce dudas. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ignorando la relación establecida por Dios con el hombre y usando solo el nombre Dios. Es muy astuto la serpiente. La serpiente nunca va a decir Jehová Dios. Ella procuraba dar la impresión de que el Señor les estaba negando algo vital, algo sabroso que debían de tener, aunque Dios os ha dicho, sino que sabe Dios, dice. Cuando Eva le respondió a la serpiente, ella hizo muy mal, porque seguramente no había hablado con un animal antes, no sé cuántos hablan con un animal en la actualidad, pero... Y cuando un animal le habla, debe de despertar sospecha, no sé. Un animal me está hablando, esto es muy sospechoso. Pero ella le respondió expresando el mandato de Dios de una forma diferente. Ella añadió a lo que el Señor había dicho a Adán, ni le tocaréis. No sabemos si ella inventó o si Adán le hubiera dicho así, pues ella no estuvo cuando el Señor dio el mandato en Génesis 2:15. Mi particular precisión, mi humilde apreciación es que mi percepción, es Adán quien le dijo, no lo toques. ¿Por qué? Porque eso a veces hacen los padres. Intentan añadirle fuerza a un mandato poniendo una prohibición. No sé si me dejo entender. A veces recurrimos a cierta forma de legalismo para darle fuerza al mandamiento de Dios, ya que creo que el mandamiento de Dios no es suficientemente fuerte. Pero déjeme decirle que el mandamiento de Dios es suficiente. No hay por qué añadirle algo más. Pero a veces tenemos esa tendencia. Hay padres que hacen eso con sus hijos. Dice, la Biblia dice, ni lo toques. ¿Y qué parte de la Biblia dice? Y dicen, la Biblia dice. No sé si se ha topado así con un papá o una mamá así, que le dicen, dice, ni lo toques, la Biblia dice. Y luego buscas en la Biblia y no está. Lo inventaron ellos para añadirle fuerza. Sí, su intención es muy buena. Quieren hacer que tú no salgas de lo que Dios quiere que se haga. Pero están cayendo en esta falta. Enseguida la serpiente negó la relación entre el pecado y el castigo, o sea, causa-efecto. Estaba negando rotundamente. Dios había dicho seguramente moriréis, pero la serpiente dijo, no es cierto, no moriréis. Así estaba desafiando la veracidad de Dios y estaba desacreditando a Dios, desacreditando la palabra de Dios, que siempre es el ataque del enemigo. ¿Qué dijo Jesús acerca del diablo? Bueno, Jesús dijo que él es padre de mentira. Aquí vemos su primera mentira. Más aún le atribuyó a Dios un espíritu de celos egoístas. Satanás apeló al orgullo y la ambición de Eva. La mujer se dejó engañar y podemos ver los pasos a su caída. Después que ella codició lo prohibido, en Génesis 3:6, solo le quedaba comer y sin demora lo hizo.
No estando satisfecha con eso, Eva incitó a su marido a unirse a ella en su desobediencia. Vamos a estar terminando ya. Adán desobedeció a Jehová Dios y cayó en el pecado, pero hay que distinguir entre su pecado y el de la mujer. Adán fue creado primero y él recibió personalmente el mandato del Señor. Él, no ella, era la cabeza de los seres humanos. Ella fue engañada, ahí está Timoteo para que usted pueda verlo, y no él. Los seres humanos seguían en pie o se caían en él, no en ella. Eso es lo que hay que recalcar. Por eso, cuando Adán recién desobedeció, cedió a la propuesta de su mujer, es que, pues, se sintieron avergonzados, se escaparon, se huyeron el uno del otro. Lo más triste es que se le condena a Adán por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Como consecuencia, Adán y Eva se dieron cuenta de una relación entre sí, de una nueva relación entre sí. Sintieron pena por estar desnudos. Procuraron arreglar su situación cosiendo hojas de higueras para cubrirse. Jehová Dios llamó a Adán y Eva, y cuando estos oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, se dieron cuenta que también su relación con él había cambiado. La primera relación es entre ellos, donde son una sola carne, ahora la relación con Dios también. Ahora, no era la primera vez que Dios había llegado al huerto. Recuerde que él tomó a Adán y lo puso en el huerto y le dio órdenes, habló con él, seguro que venía a platicar con él. Dios buscaba el compañerismo con ellos, y en su gracia, a pesar de la desobediencia de ellos, los buscó nuevamente, pero esta vez se escondieron. La muerte había llegado a la buena creación de Dios, tal como Dios les había advertido. No era la muerte física todavía, sino la muerte espiritual. La muerte física vendría siglos después. Y bueno, vamos a quedarnos aquí. La semana que viene hablaremos sobre un poquito del pecado original, solo es un pequeño segmento, y continuaremos con lo que Génesis describe, porque recordemos que en los primeros 11 capítulos, donde vamos a ahondar un poco más, porque ahí tenemos muchos años de lo que volvamos a hablar. Así que le animo a repasar el material. Quizás también, si para la semana que viene tiene algunas preguntas, algunas dudas, lo pueda anotar para poder alimentarnos nosotros, retroalimentarnos quizás con algunas respuestas también. Así que vamos a estar terminando, vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos repasar parte del Antiguo Testamento, este hermoso libro de Génesis, el cual tú nos has dado, Señor, para no dejarnos en el aire, en el vacío, para mostrarnos tus planes, para mostrarnos, Señor, tus razonamientos, las verdades de por qué la realidad en la que vivimos es tal cual como la vivimos. Encontramos ahora, Señor, explicación, encontramos fundamento y encontramos también consuelo porque has provisto un Salvador, has provisto una salida para volvernos a ti. Nos has buscado tú como buscaste a Adán y Eva, no nosotros a ti. Gracias por haberlo hecho y gracias, Señor, por este tiempo en el que aprendemos. Te rogamos que nos reúnas el otro miércoles y bendice, Señor, la siguiente clase que viene también. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, los que